El cuarto discurso es comunión del reino, capítulo 18. Ok, ahora vamos al 13. Este sermón del capítulo 13 ha sido bien mal interpretado por mucha gente. Y la gente tiende a darle unas aplicaciones a los simbolismos que cuando tú buscas ese simbolismo en el resto de la escritura, no tiene es el simbolismo que dice el Antiguo Testamento. He escuchado muchos sermones donde la gente, ese es un tipo de predicación, tampoco estamos diciendo que están mal, pero si tú vas a la interpretación literal, no es tan correcto, que es en la que yo creo. Yo no creo que los salmistas, los escritores de la escritura escribieron para yo interpretar alegóricamente el texto bíblico. Eso se presta para tú decir lo que te da la gana del texto bíblico y es peligroso. Y yo lo he visto en verdad en muchas iglesias que se levantan en esta euforia de que todo lo que ven le dan la interpretación que quieren, y eso hay veces que se interpreta correctamente, porque aunque no es literal la interpretación, la aplicación que le están dando es la correcta, porque el resto de la escritura respalda ese texto. Un ejemplo, yo puedo hablar de la piedra donde Josué puso como testimonio para hacer el pacto con el pueblo de Israel y decir esa piedra es Cristo. Miren, ni el que lo escribió, ni el que lo interpretó en los próximos 10 siglos hasta que Cristo nació, pensó que ese era Cristo. Pero este hermano, 20 siglos después que Cristo nace y muere y resucita, dice, esa piedra es Cristo. La realidad es que no es Cristo, pero la Biblia habla que Cristo es la piedra angular. ¿Ves? Y puede hacer una aplicación usando ese texto, que no es lo más correcto, de manera alegórica, pero nos puede dar una enseñanza hablándonos en la escritura en el Nuevo Testamento de que Cristo es la piedra angular. Y tú sales edificado. ¿Me entiendes? No necesariamente porque lo interpreta alegóricamente y esté usando el texto, no literalmente, esté interpretando mal la escritura. Pero hay veces que la gente coge el texto y se van por otro lado, traen cosas que la Biblia no enseña, que no son saludables a la fe cristiana. Y cuando tú vienes a ver un ejemplo, hablan de la profecía y empiezan a utilizar la profecía para casar a la gente. Y casan a gente que no se aman, porque ellos esperan que Dios va en algún momento van a recibir ese amor, y cuando vienen a ver, 20 años después se tienen que divorciar porque nunca se amaron. Yo conozco casos así, hermano. Yo conozco casos de gente que han estado 25 años casados y han luchado buscando ese amor, y después de haber criado sus hijos han tomado la decisión de separarse. Uno de los dos se llegó a enamorar, porque uno de los dos estaba enamorado. Casi siempre pasa eso. Pero casi siempre pasa que uno de los dos aceptó por fe la voluntad de Dios, pero en ningún momento sintió amor por esa persona y finalmente terminan separados. Entonces, ante estas cosas, los pastores, que son los profetas de la iglesia, según la escritura, y dicen los profetas de la iglesia en el sentido de que son los que traen la palabra, y todo el que se para a predicar dentro de la iglesia, que el pastor le da esa autoridad, hermano, se convierte en la voz de Dios de la iglesia. No es que usted va a coger todo lo que dice el pastor y decir, Dios me habló. Cuando decimos la voz de Dios, es quien interpreta la escritura y le trae la escritura a la iglesia para que puedan desarrollarse, crecer en su fe y después poder ejercer las funciones dentro de la iglesia que Dios, a lo que Dios nos haya llamado. Así que, aunque yo creo en la interpretación literal, puedo manejar la interpretación alegórica, depende de lo que me prediquen. Y trato, ¿verdad?, de bregar con él. Yo estoy mal, con razón, si era que no veía. Brinqué. Vamos al texto. Primero, este texto nos habla Jesús enseñándoles a sus discípulos. Hay un texto que es mal interpretado, perdonen que les diga esto, ¿verdad? Que dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y nadie tendrá que enseñarnos. Y yo he oído profetas estrellármelo en la cara, gente que tiene ministerios de profeta en su iglesia. La Biblia dice que el Espíritu es quien nos dirige a toda verdad.
Y miren lo que hace una interpretación alegórica contra una interpretación literal. La Biblia dice que el Espíritu nos dirige a toda verdad. Pero cuando usted lo busca en su contexto, es que el Espíritu te va a dirigir a la verdad de que Cristo es el Señor. A la verdad de que Jesús es el Señor. Porque la dificultad que tenía Juan en ese contexto era que Cristo había sido llevado a un nivel humano solamente, porque en el segundo siglo es cuando empieza el conflicto de si Cristo es Dios o Cristo es hombre, y eso será a final del primer siglo. Si Cristo es humano, porque decían, Cristo o tuvo que ser humano, o si es Dios, no tomó cuerpo, por lo tanto no pudo venir a morir por nosotros. Juan dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Era un movimiento carismático de lengua y de milagros que había en la comunidad de Juan. Pero se levantaron una gente diciendo, Cristo no puede ser Dios si se hizo hombre. Ahora, si no se hizo hombre, es un espíritu que vino a traernos una verdad. Eso se llaman los docetistas. Era un fantasma. De ahí que Juan en el Evangelio presente a Cristo diciéndole a los discípulos, tóquenme, yo no soy un fantasma, denme de comer. Y la palabra que usa en griego es docetai, que es fantasma en español. Y cuando uno mira el texto bíblico, uno tiene que tener mucho cuidado de cómo uno lo analiza. Mire, y a la gente no le gusta, porque a la gente le gusta que se le paren los pelos, pero en el caminar mío, a mí se me paran los pelos. Yo hablo lengua. Yo danzo, hermano. Usted no me ha visto aquí danzando porque estoy sentado. Pero yo danzo y yo cierro los ojos ahí. Yo no sé usted, pero yo lo hago. Y si alguien lo hace aquí, yo no tengo ningún problema. Y el que quiera brincar, tampoco tengo ningún problema. Y el que quiera gritar y llorar, tampoco tengo ningún problema. Pero a la hora de mirar la Escritura, yo he visto lo saludable que ha sido para mí el que mi pastor me enseñara a interpretar la Escritura a la luz de la intención del autor y no a la luz de lo que yo pudiera ver. Pero también he hecho predicaciones alegóricas usando el texto bíblico, como muy bien aquí cuando Razi predicó, nos predicó alegórico. Pero todas las enseñanzas que Razi trajo están en la Escritura, y así es que se predica alegórico, no estoy trayendo cosas locas. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo estoy diciendo. Así que cuando uno va a la Escritura, trata de ser lo más literal posible para poder sacarle el jugo a la enseñanza de lo que los apóstoles nos querían enseñar. Y el fundamento apostólico está aquí. Dios nos los dejó escrito. Los apóstoles y 2 de sus discípulos nos dejaron escrito en la palabra de Dios todo lo que nosotros necesitábamos. Así que cuando vamos a este texto nos damos cuenta de 2 cosas. Jesús habla del reino de Dios como un tesoro escondido y como una buena perla. Pero hay 2 elementos. El primer elemento es que el primero encontró el tesoro de casualidad. Él fue al terreno, encontró el tesoro y fue y lo compró. Vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. El segundo elemento es que el de la perla sabía lo que estaba buscando. Era un conocedor de perlas que buscaba una perla y que al encontrarla vendió todo lo que tenía y la compró, porque él sabía lo que buscaba. Jesús dice, el reino de los cielos es como esto. Y Jesús habla del reino de los cielos y no de salvación, porque cuando Jesús vino a cumplir la ley y a enseñarnos la ley. Y en ese enseñarnos la ley, Jesús quería que pudiéramos identificar cuando Él muriera y entender que cuando Él muriera, Él venía a morir por nosotros. Y habla del reino, porque el reino de los Dios y el reino de Dios vino en Jesús e invadió lo que el diablo por derecho tenía. Porque cuando el hombre falló, le relegó al diablo todo lo que había en la tierra.
Cuando Jesús fue tentado, el diablo le dice, todo esto me ha sido dado y a quien quiero lo doy. Pablo le llama el príncipe de este mundo. Por lo tanto, lo que hay aquí es del diablo. El diablo tiene control. Lo que nosotros podamos tener para disfrutar la vida, gloria a Dios. Pero Jesús nunca nos enseñó, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, que teníamos que estar mirando las cosas de la tierra, sino que teníamos que edificar para el cielo. Y en la medida que nosotros nos identificamos con las cosas de la tierra, se le pierde el valor en nuestra vida a la salvación. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo no vino por otra cosa. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a que disfrutáramos el cielo aquí en la tierra, no que disfrutáramos la tierra para irnos para el cielo, llevando lo que tenemos, porque inclusive nada nos podemos llevar. Yo no sé si Elsie, Mikey, Nancy, Denny tuvieron la misma experiencia que yo cuando yo fui al banco, que vi todos los chavos que papi tenía y cuadraba, o sea, no me cuadraba como mi papá vivía. Porque mi papá, para él, su seguridad era todo lo que él tenía. Y todo lo que él tenía alejó a todos los que lo amaban de él. Porque él creía que todo el que venía detrás de lo que él tenía. Y hay tanta gente viviendo así en Puerto Rico. Gente que tiene mucho y gente que tiene poco. Porque no es cuestión de tener mucho, él tenía mucho, pero hay gente que tiene poco, que hasta el dinero guarda debajo del matre. Porque no quiere ponerlo ni en el banco para que no se lo vayan a llevar. Hay gente que quiere tener tanta seguridad y tanta seguridad que se olvidan del seguro más importante, que se llama Jesús de Nazaret. Hay una plena que a mí me regalaron que se llamaba José Seguro. Y decía José, él tenía alarmas en la casa, alarma en el cuarto, tenía el seguro de vida. Tenía un seguro de vida más grande que le costaba $1 millón. Tenía todos los seguros habidos y por haber, andaba armado. Tenía un arma en el carro. El tipo se sentía seguro porque tenía todo lo que humanamente hablando él podía tener para estar cuadrado. Lo que se le olvidó que el día que se muriera no se llevaba nada. Ningún seguro podía llevarse. Él dejaba a la gente asegurar, pero él no estaba seguro. La verdadera seguridad la podía tener cuando moría de irse para el cielo, y el seguro más importante no lo tenía. Y gratis. No, punto. Y gratis. Oiga, cuando usted lo pierde todo, usted se da cuenta que lo que está aquí abajo no.